Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la defensa de tesis del licenciado Alfaro, que ha hecho la tesis bajo la dirección del doctor Ruiz. Y el tribunal está integrado por la doctora Artale, que es de la Universidad Andrés Bello de Chile, que va a estar conectada online, y los doctores Martínez y Boero de YATE y Observatorio y de FAMAF. Les cuento más o menos cómo es el protocolo. Primero se va a presentar el trabajo de tesis, después se va a abrir un espacio para preguntas y comentarios del tribunal, y después se va a abrir un espacio para preguntas del resto de la audiencia, y después de eso el público se va a tener que retirar para que el tribunal termine de hacer la deliberación, y después se los va a convocar de nuevo para que den el dictamen. Así que bueno, vamos a escuchar el trabajo de Alfaro sobre las regiones extremas del Perú. Tengo acá, sí. Gracias. ¿La apagas? Bueno, primero que nada, gracias a todos por venir. Como dijo Hernán, esta es la defensa de mi tesis de doctorado, donde voy a tratar de resumirles lo que hice estos últimos 4 años, con la ayuda de Andrés, que fue mi director, y de Diego, Facu y Eli, toda la gente de acá del instituto, que desde ya les agradezco muchísimo. La charla va a estar dividida en 3 partes. No me ando. En la primera parte les voy a hacer una pequeña introducción al marco teórico que asumimos válido al momento de iniciar la tesis. Vamos a ver un poco qué es el modelo cosmológico, cómo asume la formación de la estructura, en particular de la estructura en gran escala, que va a ser nuestro principal objeto de estudio, si se quiere. Y me gustaría así dejarles en claro cuál fue el objetivo que nos pusimos al momento de comenzar la tesis. En la segunda parte les voy a hacer un resumen de los trabajos que realizamos en este tiempo y cómo con cada uno de estos trabajos fuimos tratando de abordar este objetivo. Y bueno, para finalizar les voy a enumerar las conclusiones y la bibliografía que vaya apareciendo a lo largo del seminario. El modelo cosmológico hace referencia al modelo teórico con el cual buscamos resumir, si se quiere, nuestro entendimiento del universo en su conjunto, considerando su origen, las distintas componentes que lo conforman y la manera en la que estas interaccionan y evolucionan, básicamente el universo como un único sistema. El modelo vigente es el modelo Lambda-Colder-Matter, que lo podemos pensar como una versión refinada del modelo del Big Bang, a la cual hemos adaptado para que se ajuste a las observaciones de los últimos 50 años. Le agregamos, por ejemplo, un periodo inflacionario de expansión exponencial, ni bien formado el universo, que determina las condiciones iniciales del mismo, y también a un tiempo cosmológico moderadamente reciente, que es redshift más o menos 3, notamos que el universo pasó a una etapa de expansión acelerada, dominada por una componente desconocida por ahora para nosotros, la cual llamamos energía oscura, y cuya interpretación más simple es la de la constante cosmológica lambda, por eso viene el nombre. Según este modelo, en la actualidad esta constante cosmológica o energía oscura compondría el 70% del universo, un 5% estaría formado por la materia bariónica o la materia ordinaria, y el restante 25% es también un tipo desconocido de materia, al cual llamamos materia oscura, y que tiene la particularidad que solo interacciona con la materia bariónica y entre sí a través de la gravedad. No emite radiación y por lo tanto permanece invisible a nuestros telescopios. Según este modelo, esta materia oscura se encontraría en su totalidad formada por materia oscura fría, que serían partículas muy masivas que se mueven mucho más lento que la luz. Para el modelo Lambda-Colder-Matter, la formación de estructura en todas sus escalas tiene su origen en las fluctuaciones cuánticas del universo primigenio, las cuales al atravesar esta etapa de inflación también crecen y terminan generando un campo de densidad prácticamente homogéneo, pero con pequeñas perturbaciones que se alejan de la media, y las cuales hoy en día vemos reflejadas en las variaciones térmicas del fondo cósmico de microondas. Estas perturbaciones generan inestabilidades gravitatorias, por lo tanto las perturbaciones de más alta densidad empiezan a acretar el material de a su alrededor, y este gráfico de acá les muestra, por ejemplo, cómo aumenta el contraste de densidad de una de estas perturbaciones en función del tiempo, donde pensamos que la perturbación está integrada por materia oscura y por materia bariónica. Estas perturbaciones van creciendo hasta que alcanzan una masa crítica que se conoce como la masa de Jim, que es en este punto,
y ahí colapsan, se separan de la expansión del universo y forman una estructura virializada. Como la materia oscura no experimenta presión, colapsa primero que la materia bariónica y se forman estructuras que llamamos halos de materia oscura. El material bariónico, como ven, necesita un tiempito más para poder colapsar, pero cuando lo hace, rápidamente alcanza el nivel de crecimiento de la materia oscura, ya que los bariones empiezan a caer en los halos de materia oscura que se formaron antes. Ese proceso se ve más o menos así. Esta es una simulación hidrodinámica, la TNG, donde también vemos que el universo sigue una formación jerárquica, es decir, que las estructuras más grandes se forman a partir de fusiones de estructuras más chiquitas. Este es un zoom a uno de estos halos de materia oscura, donde vemos que en el centro del halo se forma por condensación, si se quiere, del material bariónico, una galaxia. Esta formación jerárquica también se ve reflejada en las galaxias, y a medida que consideramos escalas espaciales más grandes, vemos que forman estructuras cada vez mayores, hasta que nos encontramos con esta estructura esponjosa, la cual llamamos red cósmica, y que sería la estructura más grande de todo el universo, ya que si tomamos escalas espaciales de orden mayor, el universo se vuelve homogéneo, ya no podemos distinguir un pedazo del universo de otro. Entonces, bueno, la materia, como les dije, se distribuye principalmente en la forma de materia oscura, y en el interior de esta materia, que formaría esta estructura de acá, esto es el tiempo actual, pero nosotros no podemos ver la materia oscura, así que lo que hacemos es observar las estrellas de las galaxias que viven dentro de los halos de materia oscura, que lo que vemos es, si se dan cuenta, hay una correlación entre las dos estructuras, pero siempre hay que tener en cuenta que las galaxias son un trazador sesgado de la distribución de materia. Esta red cósmica, como pueden ver, también está formada por distintas subestructuras, como estas regiones filamentosas que unen regiones de mayor densidad, como estas regiones aplanadas que llamamos láminas, o estos puntos de altísima densidad de materia, que también es alta densidad de galaxias. Y la mayor parte del volumen de esta red cósmica la integran estas regiones de baja densidad, a las cuales llamamos void o vacíos cósmicos. Entonces, con este marco teórico, todo esto es lo que nosotros asumimos válido, nos planteamos este objetivo al momento de iniciar la tesis, que es estudiar la posibilidad de que las distintas superestructuras que conforman la red cósmica, que es una red de muy gran escala, afecten el comportamiento y la evolución de la pequeña escala que forman estas estructuras, principalmente de los grupos y las galaxias, los grupos de galaxias y las galaxias. Nos enfocamos principalmente en dos regiones, que son los vacíos cósmicos y las FBS, ya que son las regiones donde más dista de la media la densidad de materia, y por ende esperamos que tengan un comportamiento diferente al común del universo. Los voids o vacíos cósmicos es un tema que hemos hablado un montón acá en el instituto, así que no voy a entrar en tanto detalle. Solo recordarles que son las regiones de menor densidad, que no hay una única forma de definir un void. Nosotros en particular elegimos la definición del void esférico y seguimos el algoritmo de identificación de Ruiz, colaborador del 2015. Estos serían algunos de los pasos esquemáticos de este algoritmo. Y lo importante de esta definición es que, como dice su nombre, definimos a los vacíos como regiones esféricas que no se superponen entre sí, donde la densidad de materia integrada de su interior es menor que un cierto límite, que es el delta lim, que normalmente lo asumimos como menos 0,9, que equivale a un 10% de los trazadores que elegimos para que trace justamente nuestra estructura en gran escala. Y estos trazadores normalmente los tomamos como las galaxias más brillantes, usando este corte. Una particularidad de estos voids es que, si bien tienen distintos tamaños, como pueden ver ahí, el interior de los mismos siempre presenta perfiles de densidad similares, por lo tanto podemos comparar void a void y también void de diferentes catálogos. Y también es importante saber que los podemos clasificar en dos grupos, en los void tipo R, que viene de racing, que están rodeados por una densidad de materia que crece lentamente, lo cual hace que tiendan a expandirse, y los void tipo S, que tienen que viene de shell y están rodeados por una cáscara muy densa de materia, que suelen tender a colapsarse. Las FBS son un poco menos conocidas. El nombre hace referencia a futuras estructuras viralizadas, ahí de dónde viene. Como les dije, el universo entró en una expansión acelerada, y eso hace que si evolucionamos en el tiempo la red cósmica, nos demos cuenta que va a tender a desarmarse.
Pero, sin embargo, dentro de la misma red cósmica ya hay regiones que tienen una densidad tan alta que van a permanecer inertes ante esta expansión, y al contrario, van a lograr formar estructuras idealizadas y estables, pero que con el tiempo se van a alejar tanto unas de las otras que va a ser imposible que se puedan comunicar entre sí. Por eso se las suele llamar universos islas, y las FBS serían como las semillas de estos universos islas. Lo importante es que en el tiempo actual todavía no han completado su formación, y por eso es el nombre, estructura visualizada, o FBS por las siglas en inglés. Y para identificarlas, de nuevo, lo importante también es que son las regiones de mayor densidad de red cósmica. Usamos para identificarlas el algoritmo de paralelo y colaborador, el cual consiste como en el primer paso a nuestra distribución de galaxias, dividirla en un grid de celdas cúbicas de 1 megaparsec de lado. Adentro de cada una de estas celdas aplicamos una función que se llama un kernel de exponential plot, que básicamente lo que hace es agarrar la luminosidad de las galaxias y desparramarla, y así pasamos de tener un campo discreto de objetos a un campo continuo de luminosidad. Una vez que hacemos esto, podemos calcular la luminosidad media dentro de cada celda y la luminosidad media de todo el catálogo. Con esas dos cantidades podemos hacer distintas estimas teóricas que nos permiten establecer un criterio a partir del cual una de estas celdas va a permanecer ligada más allá de la extracción. Eso nos asegura que estas estructuras sí permanezcan juntas. Ese criterio, en general, para los catálogos que estudiamos, es que el cociente de estas dos cantidades sea mayor o igual que 5,5. Y al definirlo, identificamos las celdas que cumplen ese criterio, vemos cuáles están conectadas entre sí, y así definimos nuestras FBS. Que, para que se den una idea, se ven más o menos así. Esta sería la FBS asociada a la región de la Gran Pared de Sloan, es una región bastante conocida en astronomía. Como ven, a diferencia de los void, no presentan una forma o un tamaño definido, y el interior dentro del interior de una sola estructura podemos encontrar regiones de mayor y menor densidad. Para distinguir estas regiones, lo que hacemos es a las galaxias de la identificación le asociamos este parámetro, delta de luminosidad global, el cual se calcula a partir de una celda un cubo de 13 megaparsec de lado, centrado en la galaxia, y ahí medimos la luminosidad. Entonces, si tenemos una delta de luminosidad global menor que 5,5, muy seguramente la galaxia se encuentre en los bordes de la FBS, mientras que mayor sea ese número, más cerca del centro se va a encontrar la galaxia. Bien, esas son las dos regiones que definimos para nuestros estudios. Y bueno, comenzamos a analizarlas. La primera vez que analizamos alguna de las dos fue en este trabajo de acá, que publicamos sobre el final de mi licenciatura, en donde estudiamos el objetivo que teníamos era ver si la distribución espacial de las galaxias adentro de los vacíos cósmicos era diferente de la distribución general de estos objetos. Para este trabajo utilizamos dos tipos de datos, observacionales y simulados, y el método de análisis principal que elegimos fue estudiar la función de correlación de dos puntos entre las galaxias. Aquí están los datos observacionales que usamos. Esto es el Sloan Digital Sky Survey, es uno de los catálogos más importantes del último tiempo en astronomía. Cubre todas estas áreas del cielo. En particular usamos los datos del DR7. Y nosotros nos quedamos solo con las galaxias que habitaban en la Main Galaxy Sample, que es esta región central. Bueno, tomamos las galaxias usando estos cortes en magnitud aparente y en redshift, y ahí identificamos nuestros voids, eligiendo como trazadores de la estructura en gran escala las galaxias más brillantes que menos 20, lo cual nos da esta densidad de objetos. Definimos los voids para que tengan en su interior un 10% de la densidad media de trazadores. Y como identificamos los voids solo en galaxias brillantes, después los tuvimos que volver a poblar con galaxias de menor magnitud. Para los datos simulados utilizamos este catálogo, el MDPL2-SAC, que su nombre hace referencia a la simulación multidark, que es una simulación solo de materia oscura, que sigue la evolución de esta cantidad de partículas en el tiempo, dentro de un box periódico de 1000 megaparsec de lado, y lo cual le da esta resolución de masa por partícula. Después, la simulación, como les dije, sigue la evolución de estas cantidades de partículas, y luego identifica a los de materia oscura mediante este algoritmo, y reconstruye su historia de formación, su merger tree o árboles de fusión con este otro. La otra parte del nombre del catálogo,
hace referencia al modelo semianalítico de Cora y colaboradores. Un modelo semianalítico es una serie de recetas que usan información de los halos de materia oscura de esta simulación en este caso, y además tiene en cuenta distintos procesos relevantes para la formación y la evolución de las galaxias, y con esto puede estimar de manera teórica la población de galaxias que habitaría uno de estos halos de materia. Elegimos este catálogo en particular y este semianalítico porque tiene un tratamiento muy acorde para las galaxias huérfanas, que es un tipo especial de galaxias que se produce por problemas de resolución en las simulaciones, en los semianalíticos. Lo bueno de este catálogo es que integra las órbitas de esas galaxias para poder darnos una mejor estima de la posición y de a qué halo de materia oscura correspondría una de estas galaxias. Por lo tanto, no fue necesario que las saquemos de nuestro análisis. Ya siempre vamos a estar considerando las galaxias huérfanas. En este catálogo tomamos la muestra que corresponde al snapshot z igual a 0, tiempo actual. Hicimos cortes de magnitud absoluta y de masa estelar para quedarnos con los objetos más definidos. Y elegimos, identificamos void de la misma forma que lo hicimos observacionalmente, usando como trazadores una muestra de galaxias brillantes con la misma densidad. El resultado más importante, o que me gustaría destacar de este trabajo, es este. Aquí está el resultado de las distintas funciones de correlación que medimos. Con cuadrados negros está la función de correlación en el espacio real, que es como realmente se distribuyen estos objetos en los dos catálogos. Izquierda es observaciones, derecha simulaciones. Con rombos rojos está la función de correlación que pertenece a la distribución de galaxias en el espacio de Redshift, que es un espacio distorsionado de la posición de las galaxias, distorsionado por las velocidades peculiares de estos objetos. Y en azul está el resultado para las galaxias dentro de los bordes, en el espacio de Redshift. Los paneles de abajo les muestran la raíz cuadrada del cociente de las curvas de colores respecto a la distribución real de objetos. Para medir estos resultados utilizamos el estimador de David-Peebles, que es esta ecuación de acá. Para medir adentro de los voids usamos una técnica de stacking que consiste en apilar todos los datos de los vacíos cósmicos en un solo set de datos y realizar las mediciones ahí. Y como el eslogan y todos los datos observacionales se encuentran en el espacio de Redshift, tuvimos que reconstruir el espacio real utilizando la función proyectada, la función de correlación proyectada y esta ecuación de acá. En este gráfico y en casi todos los que vean, las barritas de error van a estar estimadas a partir de una técnica de Jacob. Los resultados que más nos llamaron la atención acá fue que, si se fijan, para las escalas más chicas, encontramos que la función de correlación de las galaxias adentro de los voids se parece más a la función de correlación real de estos objetos que la del espacio de Redshift. Se ve también acá en los cocientes. Lo cual quiere decir que dentro de estos ambientes disminuyen considerablemente los efectos del espacio de Redshift y estas galaxias se encontrarían mucho menos afectadas por sus movimientos propios. Otro detalle importante es que a partir de más o menos los 3 megaparsecs, ¿ven? La función de correlación dentro de los voids se cae, lo cual era consistente con la ausencia de un término de dos halos, producto de que no hay halos muy grandes dentro de estas regiones en particular. Esos dos resultados nos sirvieron de puntapié inicial para plantearnos entonces, bueno, si el void está afectando cómo se distribuyen las galaxias, ver si también afecta la forma en que esas galaxias pueblan los halos de materia oscura dentro de los voids. Estos resultados van a estar basados en este trabajo de acá. No voy a mostrar todos, solo los más relevantes. El objetivo entonces de ese trabajo era ver si la presencia de un vacío cósmico afecta la relación entre los halos de materia y las galaxias. En este caso solo usamos datos simulados, y como método de análisis estudiamos el comportamiento de la Halo Occupation Distribution o distribución de ocupación de halos, que es una herramienta estadística que justamente nos permite estudiar la relación entre las galaxias y su halo principal de materia. Matemáticamente, la H-of-D se define como la probabilidad que tiene un halo de masa m sub h, ya virializado, de contener en su interior n galaxias con una cierta propiedad en específico. Y normalmente se asume que la H-of-D está totalmente determinada por su primer momento, que es simplemente el número medio de galaxias con esta propiedad que habitan los halos de masa m sub h.
Aquí hay un ejemplo de cómo se ven los gráficos de HOD, donde la propiedad que le estamos pidiendo a las galaxias es que sean más brillantes que una cierta magnitud límite, que va desde menos 16 a menos 21, para las diferentes muestras que tomamos. Y estos gráficos, si bien parecen muy simples, dan bastante información, como por ejemplo nos van mostrando cómo aumenta el número de galaxias a medida que tomamos halos cada vez más masivos, o si hacemos un corte de masa del halo, también podemos ver cómo disminuye el número de objetos a medida que consideramos galaxias cada vez más brillantes. Un hecho importante es que se suele asumir en la literatura que la halo occupation solo depende de la masa de los halos, que no depende de ninguna otra característica del halo, como puede ser su forma, su spin, su concentración, y que tampoco depende de un factor externo, como es justamente el ambiente que rodea a esos halos. Ha habido trabajos previos que han explorado esta posibilidad, como este de Berlin y colaboradores del 2003, donde ellos no encuentran una dependencia con el ambiente. Tenemos algunos más recientes, como este de Sejavi del 2018, o este de Artal y colaboradores también del mismo año, donde ya empieza a aparecer una cierta correlación entre la halo occupation y la densidad del ambiente. Vemos que en general los halos en regiones de baja densidad tienen una HOD más baja y los de alta densidad una más alta. Algo que también nos dimos cuenta es que la mayoría de estos trabajos asumen una definición muy local de ambiente, que no sería del todo equivalente a nuestras definiciones globales de Voigt y FBS. Así que bueno, nos dio también otro pie para ver qué pasaba dentro de nuestras regiones. Medimos HOD dentro de los Voids, usando, como les dije, los datos de un catálogo simulado, es el mismo que les mencioné anteriormente, solo que en este caso usamos estos criterios para seleccionar nuestra muestra. Identificamos los Void utilizando las galaxias más brillantes que menos 20, con el mismo criterio que antes, y complementamos estos datos con los de una simulación hidrodinámica, que es la que les mostré al principio, que es bastante diferente a un modelo semianalítico. Una simulación hidrodinámica trata de resolver al mismo tiempo la componente de materia oscura y la componente de gas de estructura en gran escala, lo cual le daría una mejor estima de lo que es la evolución y la formación de las galaxias, pero al hacer eso se vuelve mucho más costosa computacionalmente, por lo tanto alcanzan volúmenes mucho más chicos. Este es un box de 205 megaparsecs de lado, que es considerablemente menor a los 1000 megaparsecs que alcanza el modelo semianalítico. Tomamos esta muestra de galaxias y también volvimos a identificar Void utilizando las galaxias más brillantes que menos 20, lo cual nos da una densidad diferente de trazadores que se traduce en una distribución de tamaños distintos para los Void. En verde están los del hidrodinámico, en rojo el semianalítico, y como ven, en general, los Void del hidrodinámico son más chicos. Esto se debe a que las funciones de luminosidad de las simulaciones son distintas. Hicimos distintas pruebas para ver si esto tenía alguna relación con los resultados que les voy a mostrar después, pero incluso identificamos Void con la misma densidad numérica para que estas distribuciones sean igual, pero en ningún caso encontramos que sea muy relevante, así que nos quedamos con esto. Acá están los resultados que encontramos. Aplicamos la misma técnica de stacking para medir la HOD dentro de los Void. A la izquierda tenemos los resultados del semianalítico, a la derecha del hidrodinámico. El HOD en los Void son estas líneas rojas, y las negras son la halo occupation medida en todo el catálogo, el comportamiento general. Y como pueden ver, encontramos que la HOD cae dentro de los Void, y es una caída muy pronunciada. Medimos para diferentes cortes de magnitud, que son las diferentes filas, que van desde menos 17, 18, 19 y 20. O sea, aquí consideramos, digamos, galaxias más débiles, y aquí solo galaxias brillantes. Y en todos los casos encontramos la misma caída, o una muy similar. Por ahí, capaz en las brillantes se ve un comportamiento ligeramente distinto, pero se debe también a que los Void están muy vacíos de galaxias brillantes por su definición. Bueno, ambos catálogos muestran resultados coherentes entre sí. Y algo que nos llama la atención es que la caída en la halo occupation comienza a partir de una cierta masa que es más o menos 10 a la 12. Y como ven, las diferencias no parecerían tener una dependencia con la luminosidad, por lo tanto, el efecto estaría presente tanto para galaxias débiles como brillantes. Para ver si había alguna correlación con la densidad del ambiente, identificamos Void con distintos criterios, cambiando el delta lim, lo cual implicaría tener Void cada vez más llenos de materia, y vimos que eso producía que el efecto se vaya
vaya desapareciendo. Los valores menos restrictivos de delta lim presentaban halo occupation más similares al comportamiento general. Por lo tanto, sí, parece que hay correlaciones con la densidad que estamos considerando. Exploramos si había alguna correlación con el tamaño de los voids o con el tipo de voids, pero no encontramos nada, así que podríamos decir que era un efecto que solo dependía, o por lo menos mayormente, de la densidad en gran escala. Para tratar de darle una cierta explicación, también estudiamos un poco los halos dentro de estos ambientes y encontramos esto. Esto es la distribución acumulada del redshift de formación de los halos, al cual definimos como el redshift al cual un halo alcanza por primera vez la mitad de su masa máxima. Ahí lo asumimos como formado. Y aquí ven con rojo la fracción acumulada para los voids, halos dentro de voids y halos de todos los capas. Esto indicaría que los halos dentro de void serían más jóvenes o que se han formado a un tiempo más reciente. Ese fue nuestro primer trabajo de HOD. Lo que hicimos en el siguiente entonces fue, bueno, tenemos estos resultados en los void, veamos qué pasa en las regiones de más alta densidad, de las FBS. Lo exploramos en este trabajo de acá. El objetivo era contrastar los resultados con comportamiento en regiones de alta densidad. En este caso también usamos datos simulados, pero únicamente usamos este catálogo, ya que la TNG era muy chiquita y no pudimos encontrar suficientes FBS como para tener una estadística robusta. Los análisis fueron muy similares al trabajo anterior. Aquí estarían los cortes que usamos para este caso. Y como les dije, como trazadores de las FBS, usamos un campo de densidad. Encontramos esta cantidad de FBS con esta cantidad de galaxias en su interior. Aquí están arriba cómo se distribuye el volumen de las FBS de nuestro catálogo, en un rango amplísimo de volúmenes, son objetos que realmente distan mucho uno del otro. Lo mismo pasa con las luminosidades, que es esto de acá abajo. Y un detalle que nos interesó mucho fue esta línea de puntos que ven acá, es la fracción acumulada del volumen, en función del volumen total de la FBS. Esto quiere decir que si agarramos volumen total de la simulación. Si agarramos el volumen de todas nuestras FBS y lo sumamos, es solo el 0,56% de la simulación total. Es un volumen realmente chico, pero cuando tomamos las 1000 galaxias más brillantes, en masa estelar o con más masa estelar de la simulación, que podrían estar en cualquier lado de la simulación, veíamos que el 90% caía dentro de una FBS. Y esa tendencia se repetía cuando tomábamos solo galaxias centrales o solo galaxias satélites. Por lo tanto, eran regiones de realmente interés, que es donde se veía muy favorecida la formación de galaxias con mucha masa estelar. Aquí están los resultados que sacamos, son bastante similares a los de los void, pero en un sentido contrario. Aquí vemos que la halo occupation crece a partir de una cierta masa, que ronda los 10 a la 13 en este caso. Con línea negra, que casi no se ve arriba, está, porque este está en escalas logarítmicas, está el resultado para todo el catálogo, con línea roja sólida para adentro de las FBS, y después la línea de puntos es para cada vez que tomamos regiones más internas de una FBS. Hacemos distintos cortes en este parámetro de delta de luminosidad global que les explicaba. Y vemos que a medida que nos vamos más adentro de estas regiones, las diferencias también crecían. De nuevo, exploramos distintos rangos de luminosidad, encontrando que el comportamiento era más o menos el mismo. Aquí, estas partes que ven que aquí también se levanta, son errores debido a que estamos dividiendo por números muy chiquitos. Lo importante para nosotros es esta crecida de acá. Y bueno, también nos fijamos, estas son las conclusiones. De nuevo, no había una dependencia con la luminosidad de las galaxias. Y vimos si es que había alguna correlación con el volumen de las FBS, encontrando que no. De nuevo, parecería que solo depende de la densidad. De nuevo hicimos un análisis similar al de los halos en los void, pero ahora con halos dentro de FBS. Aquí está el tiempo de formación, el programa acumulado. Esta línea de puntos que dice 18 más es una muestra de prueba, si se quiere, que tiene una densidad también alta, pero no tan alta como la de las FBS, por eso cae en el medio. Y acá abajo lo que hicimos fue tomar un rango de masas de halos que caían dentro de estas masitas,
y evaluamos cómo iba el número medio de galaxias en función del redshift al cual se habían formado esos halos, encontrando que sin importar qué redshift se formaron, por lo general cuando estaban dentro de FBS tenían más galaxias que la media. Entonces, hasta aquí teníamos resultados que eran congruentes entre sí dentro de los voids y dentro de las FBS. Y que tendían a indicarnos esto, que las regiones de más alta densidad de la red cósmica tienden a tener a los más viejos, poblados con un mayor número de galaxias que la media, mientras que las regiones de más baja densidad suelen tener a los más jóvenes con menos galaxias que la media. Pero esto lo vimos solo en simulaciones. Nos quedaba ver si podíamos encontrar evidencia de esto en las observaciones. ¿Qué es lo que hicimos en este último trabajo? Que es del año pasado, en el cual buscamos justamente esto, encontrar evidencia observacional que corrobore las relaciones que encontramos en las cifras. Usamos, por lo tanto, solo datos observacionales, y el método que elegimos fue, de nuevo, estimar real occupation, pero como en las observaciones no tenemos de forma tan fácil y directa la información de los halos, lo que hicimos fue estimarla mediante un análisis de grupos de galaxias. En este caso volvimos a usar el eslogan, solo que esta vez el DR12. De nuevo tomamos las galaxias de la Main Galaxy Sample y complementamos con un poco de datos astrofísicos que sacamos de esta librería de acá. Identificamos estructuras de forma análoga a lo que lo hicimos en la CIMUS. Y complementamos la información de ese catálogo con esto, el catálogo de grupos de galaxias de Rodríguez y Merchant, que nos iba a servir como una aproximación a los halos de materia oscura de la simulación, ya que, entre otras cosas, nos iban a poder dar una estima de la masa del halo que albergaría el grupo, y también nos iba a dejar saber bien qué galaxias están unidas en una misma estructura, cuáles forman el mismo grupo y pertenecerían al mismo halo. Entonces tenemos estos dos datos, lo que hicimos fue tomar la intersección de los mismos, y eso nos da nuestra muestra final de objetos, que iban a ser todas galaxias que pertenecían a un grupo. Es una muestra completa en volumen, que tiene datos astrofísicos y demás, y está compuesta por esta cantidad de galaxias divididas en esta cantidad de grupos, de las cuales más de 2.000 están en Void y 18.000 en FBS. Acá están los resultados de estimar la occupation mediante este análisis. Los resultados son análogos a los que vimos en la CIMUS. Capaz varía un poco la masa a partir de la cual encontramos las diferencias, y otra cosa que también varía es los rangos de magnitudes que tomamos en el eslogan. Y esto se debe a que, al tratar con datos observacionales, no podemos irnos a magnitudes muy débiles, porque empezamos a perder objetos y ya no estarían tan bien estimadas estas HOD. Me olvidé decirles que la línea verde acá no es todo el catálogo, sino es una muestra a la cual llamamos campo, que sería todos los grupos que no están ni en Void ni en FBS. De nuevo encontramos que no parece haber una dependencia importante con la luminosidad de las galaxias. Y otra cosa que nos llamó la atención es que el último bin de masa solo estaba formado por grupos en FBS, lo cual de nuevo implicaba que eran regiones donde se forman grupos muy masivos. Estos son los resultados para el análisis en función de la densidad que hacemos. De nuevo, repiten las mismas tendencias que encontramos en las simulaciones. De nuevo, no hay ninguna correlación con el tamaño de los voids o con el tipo ambiental de voids. Sí. Y tampoco encontramos ninguna correlación con el volumen de las FBS, así que parecería ser que en las observaciones se cumple el hecho de que solo dependa de la densidad en gran escala el efecto sobre la HOD. Para hacer un análisis similar al de los tiempos de formación, lo que hicimos, no podemos saber bien el tiempo de formación observacional de los halos, fue tomar el tiempo de inicio de la formación estelar de las galaxias central de los grupos, al cual llamamos T-star. Los histogramas de acá muestran la distribución acumulada de este T-star para todos los grupos de nuestra muestra, los grupos de baja masa y los grupos de alta masa, y vemos que en los tres casos se repite la misma tendencia. Adentro de los voids, la formación estelar habría iniciado antes que en el campo, y en las FBS, perdón, al revés, después y en FBS antes. O sea, los voids son más viejos, las FBS son más viejas, los voids más jóvenes. Y bueno, eso serían nuestra confirmación observacional de que los resultados que tenemos son
fehacientes de que no dependen del modelo con el cual estamos trabajando. Probamos con distintas simulaciones y de nuevo hicimos estudios análogos en observaciones, encontrando siempre lo mismo. Así que déjenme ir cerrando con las conclusiones. En un primer trabajo vimos que las galaxias dentro de los voids no están afectadas por los efectos lineales que produce el espacio de Redshift. Eso nos llevó a estudiar el comportamiento del halo occupation dentro de los voids. Vimos que decae significativamente, llegando a caer hasta un 50% respecto del comportamiento general. Nos fuimos a las regiones de alta densidad, donde vimos que el HOD aumenta también en valores significativos. En ambos casos encontramos que las diferencias solo se producen a partir de una cierta masa, lo cual para nosotros sería un cierto indicador de que tal vez la formación de las galaxias centrales de un halo no depende de la estructura en gran escala, sino que esta empieza a pesar para la creación de satélites. En ningún caso pudimos encontrar evidencias de que el efecto dependa de la luminosidad de las galaxias o de las propiedades de las superestructuras que estudiamos, por lo tanto parecería estar ligado únicamente a la densidad en gran escala. Y siempre encontramos que el resultado correlacionaba con los tiempos de formación de los halos o la edad de las estrellas de las galaxias centrales. Lo cual nos deja llegar a nuestra conclusión final, que es esta de acá. Las regiones más densas del universo en gran escala presentan halos más viejos y con mayor número de galaxias satélites, mientras que las regiones subdensas están pobladas con halos más jóvenes y con menos galaxias que la media. Así que eso sería todo. Esta es la bibliografía. Muchas gracias. Gracias. Bueno, abrimos el tiempo de preguntas, comentarios del tribunal. Empiezan los locales acá. Germán, ayer tuvimos una reunión con vos, te hicimos muchísimas preguntas. 45. Yo te hice 45 No, preguntas. tenías 45 dólares. Bueno. Me gustó cómo lo expusiste. Yo tengo la siguiente pregunta. Si vos tuvieses que contarme qué es lo que está pasando acá, qué es lo que determina todo esto, porque vos me presentaste una serie de resultados, pasa esto. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Te diría que me falta más estudios. Para mí, el paso que nos debería seguir es ver qué pasa a distintos redshifts con esto, si estas tendencias continúan, si empiezan a aparecer a partir de un cierto punto. También, al irte más lejos, los contrastes de densidad son menores y capaz estos efectos disminuyen un montón. Es algo muy del universo a un redshift más reciente. Pero lo que yo creo que pasa tiene que ver con la interacción que se da entre los halos. Al estar en una región de alta densidad, un halo va a experimentar muchas más fusiones y demás que un halo que se encuentra en un void. Y capaz que eso hace que a uno le sea más fácil acretar satélites que al otro le cuesta mucho más. Pero esa es mi idea nada más, digamos. ¿Y en términos de tiempos de formación de los halos? Ahí creo que eso me hiciste notar vos, capaz ahí tendría que también revisar si no está la masa de los halos influyendo un poco en ese resultado. Creo que no, porque también correlaciona con el tiempo estelar de esos objetos. Y creo que tiene que ver con esto, que un halo que experimenta fusiones más grandes en una zona de alta densidad se va a formar primero que uno que experimenta, tarda más en encontrar un halo comparable para fusionarse, que es lo que pasaría en un void. Creo que por ahí vendría. Yo no tengo más preguntas. Felicitaciones primero. La verdad que la presentación es clara, igual que la tesis. Realmente que está muy bien escrita, para mí en general muy, muy clara. Yo no viniendo al tema, trabajando en esto, la verdad que cómo lo contás, cómo va evolucionando todo, me parece de mucha ayuda, digamos, la claridad. Y una de las cosas que quizás también ayer te mencionábamos y que se ve que hay mucho trabajo, digamos, atrás de esto, están muy testeados los datos, mucha cantidad de análisis,
pero también la combinación, digamos, de todas las herramientas, las simulaciones, con las observaciones, digamos, hace que el trabajo esté muy balanceado, digamos, a mi gusto. Yo tenía preguntitas, digamos, que un poco andaban alrededor de algunas cosas que te preguntamos ayer también. No están perdón, sí, hay uno de los gráficos que están. Sí, sí. Eso es como que, lo más relevante. sí, Sí. pero uno de los gráficos es cuando vos ves la HOD Sí. en la multidark y en la ilustre, ¿no? En la Stingy. Sí. Cuando lo veo en función de la densidad. Cuando lo ves en función de exactamente. Sí. Puede ser este, que es en función de... No, el Bien. anterior. O sea, en los juegos. Que sí. Este acá. Ahí está. Sí, Sí. sí. Un poco la misma pregunta de ayer. A mí, cuando uno estima los errores, digamos, se ven las tendencias, ¿no es cierto? Sí. En el gráfico, o sea, a medida que va bajando la densidad, cada vez se esparta más. Eh, Sin embargo, parecería que una tendencia un poquito distinta en las dos, ¿no es cierto? Como en los parámetros. Las estimaciones de los errores ahí están hechas con el jackknife, ¿no es cierto? Sí. Bien. Sin embargo, o sea, hay, sobre todo cuando vas a masas más grandes, digamos, hay como más spread, Ya, digamos, vos decís, ¿por en la qué se multidark. levantan los puntos de los últimos bines de la Sí, TNG? sí, digamos, Sí. eso anda Sí. Yo, cuando vimos estos resultados, lo que asumí, no sé qué tan bien estará esa asunción, es que la TNG es muy chica y tiene pocos halos muy masivos. No sé cuántos halos masivos tendrá dentro de los voids, o sea, por lo general no tienen halos de esta masa. Entonces yo creo que capaz estos halos se encuentren más cerca de la pared del void o algo así, entonces por eso se van pegando más a la media. Pero no, es una hipótesis solamente. Ok, ok, ok. Digo, o sea, lo que me llamaba la atención, digo, que quizá hay un error ahí, o un sistemático que por ahí no. Sí, que no está- estoy considerando de la sí. simulación. Sí, Ujú, es algo lindo para explorar, me parece, porque estos puntos se levantan. ujú. Sí, creo que después los resultados no, o sea, no impactan demasiado, porque son muy consistentes, ¿no? Pero es una cosita que me quedaba ahí. Es que deben ser pocos halos de todas formas. Y como el jackknife lo hago sobre esa muestra, no hay mucha dispersión, pienso. Pero de esa masa. Ah. Sí, sí, es algo que está bueno revisar. Sí. Sí, yo cuando observaciones queda claro Sí. cómo crecen el error, ¿no? Y la otra pregunta tiene que ver cuando vos fijas la densidad ahora en la C9, ¿sí? Sí. Y empezás a ver la dependencia y las propiedades, digamos, ¿no? La luminosidad, y demás, ¿no? Pregunta que me quedaba, digamos, dando vueltas, es cuando uno va variando, digamos, o sea, no sé si han explorado, por ejemplo, variar de 0,8 y Sí, esperar sí. también eso, cuán robustos son los resultados, digamos, en cuanto a las propiedades, ¿no? Eso no revisamos. No, sí, es muy bueno. Ver si también, claro, si ahí empezaba a encontrar alguna dependencia, Sí, no sé. también. No se nos había ocurrido. Ujú, Sí, no, como nos quedamos con, bueno, queremos algo que extreme los resultados, nos vamos al void más vacío de todo. claro. Sí, Ujú. nos quedamos ahí solamente. 0,9 es como más o menos estándar, digamos, un Sí, coma sí, para 0,8 y 0,9 son 0,8. los dos estándares. Sí. Ok. Yo creo que pregunta solamente, digamos, un poquito en ese sentido. La otra cosa que sí, quizás te mencionaba, lo voy a repartir. Me parece interesante esto cuando uno ve todos los tipos de formación, digamos, tanto en el juego como en las FPS. A mí me traía reminiscencia, digamos, también comentaba Sí. eh, del problema que a veces como uno aborda, digamos, la forma en que eh,
construye la cosmología en un sentido, ¿no? Sí. O sea, cómo va promediando a escalas más grandes hasta llegar a escalas homogéneas, ¿sí? Y hay trabajos, digamos, que eh, sugieren, digamos, que ese proceso promediado puede dar origen a regiones, digamos, que se puedan estar muy grandes como el BOI, Sí. donde los tiempos, digamos, de evolución difieren de tiempos como lógicos, digamos, que uno siempre toma. Desincronizado. Exactamente. Sí. O sea, eso me parece como súper lindo, digamos, también de poder explorar, digamos, a partir del trabajo. Sí, sí. Y también al ver, como digo, la evolución de estas cosas, capaz podría parecer algo de eso también. Sí, al disminuir los contrastes de densidad, no es tan fuerte ese efecto. Pero por lo demás, realmente muy lindo trabajo, muy buena presentación, nuevamente. Gracias. Y bueno, felicitaciones porque hay mucho laburo y los resultados son muy consistentes, digamos, en mi juicio. Gracias. Pasamos entonces a Artale, que está online. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, ¿Me escuchan bien? se escucha bien. Perfecto. Bueno, además, me quiero sumar a los otros miembros del comité. Es un trabajo súper completo, donde utilizaste, bueno, dos simulaciones, datos, pudiste explorar en un panorama bien amplio, digamos, las variaciones, ¿no?, de ocupación de los datos en distintos entornos, así que me parece que es muchísimo trabajo. Y nada, bueno, sí, ya también te hice unas cuantas preguntas ayer, pero te quería agregar algunas cosas más que me surgieron ahora. Una es si podías mencionar un poquito más, lo mencionaste, digamos, en la charla, pero si podías comentar un poco más sobre el método de stacking que utilizaste para... Sí. Lo que hacía, según la muestra que quería, la medición que quería estimar, agarraba la muestra con la cual había medido esa cantidad y la dividía en distintos grupos con igual cantidad de datos. Y después lo que hacía era sacar uno de esos grupos y repetir la medición al azar. Después sacaba otro grupo al azar y repetía la medición. Y así iba estimando la variación en el resultado y el error. Para el stacking. Ok, ¿Cómo? entendí. Entonces, para el stacking. Sí. Ok. Ah, para el stacking. Ah, el stacking, perdón. Sí, porque Ah, Jack entendí Knight para me el estaba Jack. diciendo. Sí, yo digo. Sí, sí. Ah, no. El stacking lo usaba para medir las cosas adentro de los void o de las FBS, y lo que hacía era, bueno, todos los objetos que se encontraban en un void los iba sumando con los objetos que se encontraban en otro void, y así agarraba todos los objetos que estaban en void distintos en un solo set de datos, y ahí era donde realizaba las mediciones. Lo mismo para las FBS. Ok. Sí, porque nada, un comentario me dijo, eso falta un poquito mencionar esto, pero bueno, eso lo podemos discutir luego. No, y después lo otro que te quería consultar es en los HOD de los FBS, ¿no? Que se ve ese, ¿no?, exceso, o sea, que los FBS tienen como un exceso con respecto a la muestra, no sé si puede mucho lío. Ah, justo, Creo que sí. Sí, sí. gracias. Ah, no lo puedo manejar con esto. Sí. Sí, pues, ah, no. Oh, ok. Perfecto. Sí, entonces, no, nada, te quería consultar a ver si
si de alguna manera, ¿no?, se puede interpretar bien ese exceso justo y después esa bajada, si hay algún tipo de proceso o algo pensado ¿Puedes decir poquito? que se pueda entender. Sí, Ah, perdón. Sí, no sé si los puntos finales del claro, cociente, ese digamos. como exceso del que mencionás, claro, que Sí, en el porque cociente, se ¿no? cae. Sí, Y cómo se cae porque los halos más masivos. Ah, perdón. continúa. Sí, la caída esa es porque estoy comparando con todos los halos del catálogo. Entonces, esos halos muy masivos seguramente se encuentran en un FBS. Entonces, estoy comparando la misma muestra de halos casi ahí. Por eso es que se cae así. Si lo hubiese hecho con el complemento, digamos, con los halos que no están en FBS, seguro hubiese visto que eso sigue creciendo o que esos halos están todos en FBS, nada más, como me pasa en las observaciones. Ok, perfecto. Y no, nada, y después, por último, te quería consultar, bueno, ayer, pero ¿cuáles son los planes a futuro? Cada lado. Los planes a futuro. Y primero quiero descansar un rato. Y después, nada, me gustaría explorar un poco esto, ver cómo evolucionan estos efectos a redshift más altos, más también con el set de datos que pueden llegar a salir a estos redshift. Me parece que sería una linda manera de encontrar a qué se debe realmente este efecto, no, no solo saber que está ahí, nada más. Ok, genial, muchas gracias. Y de nuevo, felicitaciones por la presentación y el trabajo. Bueno, entonces abrimos las preguntas al resto del público. Tenemos ansiedad acá. Muy buena la charla. No, era un comentario en relación a lo que comentaron Ezequiel y Julián. Sí. El tema del tiempo acá, hay que tener cuidado porque esta es una simulación newtoniana. Por lo tanto, los slides, digamos, son planos. Sí. ¿Está bien? Ahora, la relatividad general implica que hay curvatura. ¿Está bien? Entonces, donde tenéis masa, tenéis curvatura. Donde hay curvatura, un reloj va más lento, naturalmente. Es timescape, lo que mencionaba Ezequiel. Entonces, este delay, o hablar de que tienen las mismas edades un halo, en un void y en una región sobredensa, proviene de asumir y estar utilizando, sobreinterpretando una simulación que es intrínsecamente newtoniana. Lo cual se puede arreglar, digo, podés volver atrás y traquear la historia, esto que estabas diciendo de ver la evolución, ¿sí? Porque en realidad los relojes corren distinto según dónde estés, lo vemos con los GPS, digamos, Sí. ¿está bien? Entonces, este fenómeno en escalas relativistas, megaparsecs, me parece que es lo que está originando esta diferencia. No es un problema de ambiente, es un problema de cronómetros. Claro. Un poco para Timescape, el modelo como se conoce, creo que da directo para correlacionarlo con eso, digamos. Me parece que se está sobreinterpretando algo que es newtoniano cuando en realidad es relativista. Lo que se me ocurre a mí, que no sé si capaz que ya se hizo algo respecto a eso, es capaz que si yo mido la HOV a redshift más alto, pero la general, ver si la general de redshift mayor coincide con la de las FBS. El efecto debería desaparecer si te vas muy arriba, pero claro, podés traquearlo, digamos, eventualmente si seguís toda la evolución en la simulación, podés llevar los sheets, digamos, de tiempo uniforme que no sean planos, porque en claro, realidad no lo son. sí. Ese es el punto. Y eso es lo que está provocando, me parece, las diferencias en la HOT. No es un segundo parámetro ambiental, es que van con distintos relojes. Claro. Me parece que va por ahí la cosa. Sí, sí, es una posibilidad que siempre me pensé que me gustaría explorar bien. Perdón, dos consultas te quería hacer. Cuando mostraste la función de correlación, sí, se cruzan las azules con las
rojas que las azules son voids y las rojas son todas. Sí, las rojas son todo el espacio de redes. Y eso, o sea, me parece que no lo interpreto. Es que el clustering es más fuerte en los voids. No, es más... claro, el espacio de Redshift no afecta tanto la posición de las galaxias en los voids, me parece. O es la interpretación que yo le he dado. Claro. Porque yo pienso que al hacer ser No, ambientes pero digo, tranquilos, no importa si es en real space o redshift space. O estoy confundido que es cada cosa. ¿Qué es azul y qué es rojo? el azul es Redshift Space de Voids y el rojo Redshift Space de todo. Por eso. Claro. ¿Por qué se cruzan? Claro. Claro. Y es porque se cae eso, ¿no? Porque se cae la función de correlación de los voids al no tener el término de dos halos, y creo que eso es lo que produce el cruce que decís. No, al no tener halos tan masivos, dejo de encontrar objetos, viste que esto acá en este punto ya estoy contando pares de objetos de halos distintos. Sí. Si yo me preguntaba antes del cruce, porque esas escalas son de los tamaños más o menos de los volts. ¿Acá? Sí, Sí. entiendo bien que ahí estarían como más clustereadas en los volts que en el campo, que en todo. Y si eso, ¿cómo se entiende? La interpretación que le habíamos dado era esto que decía Andrés, de que en realidad la redshift, space distortion son más bajas en los volts. Están menos afectadas y entonces se parece más a la distribución real que tienen esos objetos. Claro. Sí, o sea, no. Eso no le dicen al real space. Sí. Que cuando ves las velocidades del pairwise, digamos, de las galaxias, te da del orden de 50, cuando en todos lados son 500, digamos, kilómetros por segundo. Se ve que me pierdo en la inducción. Yo hubiera predicho exactamente lo contrario, que como tienen menor densidad. Bueno, y lo otro que te quería preguntar, si entendí bien, vos los tiempos los computás como el primer burst o la primera estrella que se forma, las edades. Sí. Y si eso no se podría mejorar como, porque vos podés tener un burst, dos cosas que tienen un burst, suponete, en el mismo instante, Sí. pero una se apaga ahí nomás, es decir, va a tener toda población vieja, y otra que tenga una población súper sostenida, o tiene un pico mucho más joven, entonces, ¿no está introduciendo un poco de ruido ahí? No es el mejor estimador de edad de ST-Star, pero bueno, es el que se nos ocurrió usar como para, con los datos observacionales, acercarnos un poco a tener algo que nos diga que sea un indicador de qué tan viejo o joven podía ser un sistema de este tipo, un grupo de galaxias. Pero sí, es cierto, no es el mejor de los indicadores. ¿Mal? Sí. Primero, por el trabajo, Claro. por la forma de explicarlo todo. Muy bien. Preguntaba un poco por el lado de las FBS. Primero, a lo mejor lo dijiste, pero me di cuenta sobre la masa, como qué defines como la masa de halo, y como estos son estructuras que están en proceso de forma, y hay una forma como de estimar cuál sería como la cota de la masa que pueden tener esos objetos. Como masa de halo, que me lo puse medio rápido y no lo mencioné, usamos la M200C, la masa encerrada en 200 veces la densidad crítica del universo. ¿Y cómo era la otra pregunta? Como esto es algo que está en formación, ¿cierto? Sí. Por definiciones, si hay como alguna forma como de estimar cuál sería como la cota máxima de masa. Que pueden llegar a tener. Digo, como van a quedar un poco aislados, es lo que entendí. Sí, una forma como de estimar. Sí, la verdad que no sé. Sí.
Claro, sí. Ahí se la dijo que sí. Que va a colapsar y va a formar una estructura viralizada en un futuro. Y eso lo ajustaban con simulaciones. Hay unas simulaciones del Andrés Mesa, creo que había jugado un poco con. Que, Sí. que agarraban y evolucionaban así hasta precios negativos, digamos, hasta el futuro. Y veían, bueno, todo esto terminó siendo un gran cúmulo. Entonces, ¿dónde estaba todo esto ahora cero? Que es una cosa media amorfa, que eso que digo, bueno, todo esto va a ser. O sea, no sé cuánto variará esa masa respecto a la que finalmente vas a tener, pero no debería ser mucho en principio por yo tengo definición. entendido que no varía tanto la masa ni los halos que vos identificás como una FBS, que mantienen bastante, sigue siendo la misma, no se ven muy alterados con la evolución para después llegar a ser esto. Sí. Excelente el seminario, la verdad que quería consultarte. Me opinión. ¿O estás interesado en ver cómo es la dependencia de los entornos respecto a los halos y en sí a las galaxias? ¿Tiene sentido? Y ver cómo por el entorno que la rodea. Es una muy buena idea, ¿sí? No se me había ocurrido, la verdad. Bueno. Capaz en la TNG, que tiene pocas FBS, pero es más precisa, me parece. Sí. Sí. Creo que ahí había 3 FBS. Bueno, nosotros leímos con mucho detalle la tesis, le hicimos muchísimas preguntas a Germán Acer, discutimos mucho, le hicimos más preguntas hoy, cosas que nos quedaron por ahí en el tintero, escuchamos las preguntas de ustedes, vimos la presentación, nos gustó mucho leer la tesis. Bueno, no es que nos gustó leer la tesis en sí, la tesis está bien hecha, perdón, eso, la bien escrita, está muy bien, tiene mucho detalle, está basada en artículos publicados, así que en ese sentido nos gustó mucho. Así que bueno, estamos muy conformes con todos y queremos felicitar al doctor Alfaro.